Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El Colegio Médico va a discutir, de hecho ya lo está haciendo, pero tendrá un veredicto, un diagnóstico mañana, si es que le propone al gobierno del señor Sagasti aplicar cuarentenas focalizadas, sí, cuarentenas focalizadas, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero por las fiestas de fin de año. Es un tema que sin duda genera muchísima atención y hoy en el programa lo vamos a desarrollar a detalle con la exministra de Salud, Patricia García. Y cómo no, respecto al tema de las vacunas. Hoy la canciller Elizabeth Astete ante el Congreso ha reconocido que no se concretó la compra de vacunas de Pfizer y BioNTech, que son las vacunas que en este momento la gente se está poniendo en el Reino Unido, en Canadá, en los Estados Unidos y a fines de este mes lo harán en México. Las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado han sido reconstruidas a través de testimonios, fotos y videos de manifestantes por IDL Reporteros. Vamos a conversar esta noche con su director, el periodista Gustavo Gorriti. Pero hay un asunto que probablemente estemos descuidando, pero debe también generar nuestra preocupación. De hecho, cuando planteé la pregunta en las redes sociales respecto a qué pensaban los padres y las madres de familia sobre cómo sería el inicio y el desarrollo de las clases durante el próximo año, he recibido, y no miento, un centenar de preguntas. Voy a tratar de compilarlas todas y se las voy a retransmitir, además de inquietudes que también hemos podido recoger durante esta tarde al ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, que ya está con nosotros. Ministro Cuenca, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, y muchísimas gracias por la invitación y por estar esta noche con usted. Decía que hay sumo interés de un buen número de padres y madres de familia con respecto a cómo será el próximo año en la primaria y en la secundaria. La pregunta que más me han hecho y se la retransmito es: ¿las clases presenciales serán obligatorias? Y otro grueso de padres dice, si es que es así, para matricular será obligatorio tener la vacuna. ¿Cuál es su respuesta? A ver, para la primera y luego la explicación larga, la respuesta corta para la primera es no. Efectivamente va a ser voluntario el retorno a clases, por lo menos en el diseño que estamos realizando cuando estamos hablando de una modalidad presencial. Y la segunda también es no, no va a ser necesario tener ninguna vacuna como elemento determinante para poder matricularse a las clases presenciales o semipresenciales. Esas son las respuestas cortas. Le respondo Claro. en largo dos temas que creo que son importantes. Yo también he leído en sus redes las preguntas, así que voy a tratar de responderlas también. Sí, claro. A ver, lo que estamos diseñando es un sistema que tiene dos elementos centrales. Uno primero es reconocer que estamos ante un año 2021 que no va a ser igual que el 2019, que mira lo que nos ha pasado este año y por lo tanto sería imposible diseñar un año sin mirar lo que nos ha sucedido en términos de educación remota y virtual, en clases semipresenciales y en algún caso presencialidad en cualquiera de estas tres posibilidades, ¿no es cierto? Porque no podemos, insisto, pensar como si nada hubiese pasado. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es una especie de matriz en la que tenemos un conjunto de factores al que se le ha sumado ahora el nuevo cronograma de vacunas, que consiste en tres elementos. Uno, los factores epidemiológicos de los territorios. Dos, las determinantes sociales de la salud de esos mismos territorios. Y tres, un conjunto de condiciones materiales que puedan afectar el espacio físico de las escuelas. Estos tres elementos, sumado al tema de las vacunas ahora, terminan dándonos unos índices muy territorializados que nos permiten decir, en estos territorios es altamente probable que podamos tener mucho más presencialidad
o tener mucho menos presencialidad, que sería el extremo remoto. Por lo tanto, estamos en pleno diseño final de un sistema altamente dinámico. Hemos dicho en el equipo que se prende y se apaga. Ya. Ahora, justamente sobre eso que usted llama dinámico, entonces queda claro que las clases podrán ser presenciales en algunos casos, semipresenciales en otros y virtuales en otros también. ¿Por qué? Porque lo que muchos padres se están preguntando es si las pensiones van a bajar o el ministerio va a aplicar los reglamentos que se aplicaron con el exministro Benavides, cómo sería en todo caso, porque dicen, oiga, yo voy al colegio o mi hijo o mi hija va al colegio, pero ¿qué pasa cuando no va o va a medias? ¿Se va a aplicar ese criterio? ¿Se va a recomendar? ¿Se va a sugerir que las pensiones sean de acuerdo a el número de clases presenciales o no? Como bien lo ha dicho, hay vigente un decreto en el que se le pide a la oferta privada poder transparentar todos sus costos para a partir de ello llegar a un acuerdo entre privados, digamos, entre los padres de familia y la iniciativa de las escuelas para que puedan llegar a un acuerdo respecto a sus pensiones. Lamentablemente, más allá que mediar, el Ministerio de Educación no puede tener ninguna injerencia en regular los precios que se dan entre privados, ¿no? Sin embargo, como se ha hecho este año, lo que vamos a tratar es de facilitar este diálogo para que efectivamente logren tener algún acuerdo a partir de los planteamientos que las propias escuelas dan. Tampoco es tan evidente decir que la presencialidad es más barata o más cara que la virtualidad, dependiendo del modelo de virtualidad que se implementa, dependiendo de la combinación entre lo presencial o no presencial, por ejemplo. Ahora, sí hay matices, ministro, porque, por ejemplo, en el caso de la virtualidad hay un trabajo en casa de los padres y las madres. De hecho, son o somos o hemos sido como auxiliares, como asistentes del profesor o la profesora. Entonces, en esa medida también, ¿cuál es la recomendación del ministerio en torno al costo de la pensión? Que, como repito, son un número importante de padres que preguntan lo mismo. Nuevamente, la recomendación tiene que ver con el modelo que están aplicando, ¿no es cierto? Ya. Nosotros somos conscientes que los padres de familia han jugado un rol fundamental haciendo de auxiliares o profesores. Tanto es así que en el Aprendo en Casa 2021 hay un módulo para padres que estamos diseñando y que va a complementar lo que ya se tiene, porque al ser voluntario el próximo año en términos de presencialidad, lo que sí se va a mantener durante todo el año es Aprendo en Casa para aquellas familias que por las razones que decidan no manden a sus hijos a las escuelas y entonces nos quedemos en educación remota. Eso porque también hay otros padres y madres que manifiestan que ellos o sus hijos, hijas, tienen miedo. Y eso es completamente entendible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo relacionado a los niveles primaria y secundaria en esto de la presencialidad, semipresencialidad o virtualidad? ¿Es para todas las regiones, los distritos? ¿Cuál es el plan para el próximo año y si se va a mantener la misma virtualidad que el 2020? Esa es una muy buena pregunta, Jaime, se la agradezco porque la flexibilidad tiene como varios niveles. A ver. Uno tiene que ver con el plan de estudios, que tiene que ver con inicial, con primaria o con secundaria. Es claro que no se puede desarrollar en un año, entre comillas, normal, todo el plan de estudios completo y por lo tanto se tendrá que priorizar ese plan de estudios a partir de las decisiones que estamos tomando, de las competencias básicas como comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, que son competencias de base para poder desarrollar otras más adelante, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le va a dar pedagógicamente a cada uno de los niveles va a estar ajustado en tema presencial, en tema semipresencial y en tema virtual y remoto, y es por eso que hay algunos ajustes también en Aprendo en Casa.
Esto mismo tiene el enfoque ya no pedagógico, sino el enfoque territorial. Es decir, habrán algunas zonas en donde por estos indicadores que le decía al principio, lo más probable es que lleguemos hacia niveles de semipresencialidad, ¿no? Porque el acumulado que tenemos de las experiencias de varios países han demostrado que teniendo en cuenta algunos protocolos sanitarios claramente establecidos en las escuelas, los niveles de contagio y de avance de la pandemia en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, ha sido bastante controlado y los niveles de contagio han sido muy, muy pocos. Al contrario, lo que se ha generado es un espacio de cuidado para los estudiantes, para los niños y para las niñas, ¿no? Claro. Siempre y cuando guardemos, por supuesto, todas estas, digamos, posibilidades de controlar sanitariamente la apertura de las escuelas. Hubo algo muy crítico, bueno, tantas cosas críticas, pero una en particular que nos gustaría desarrollar y tiene que ver con los colegios privados, pero los pequeños colegios privados. ¿Cuántos, si se tiene la estadística, ministro, no van a poder operar el próximo año? Vamos a tenerla cuando se cierre el año escolar y el sistema, que será la próxima semana, pero en principio el dato que tenemos es que hay 110.000 estudiantes que en mayo decidieron pasar de la oferta privada a la oferta pública y que vamos a ver cuántos de ellos se han mantenido ahora en el corte que haremos la próxima semana. Y esto nos va a permitir también tener una programación por si esto continúa o se incrementa a partir del próximo año, ¿no? El Ministerio está preparando, ya venía preparando una estrategia que estamos terminando de afinar para poder captar esta migración de matrícula privada hacia matrícula pública, si así sucediera. En el entendido, Jaime, que el Estado es garante del derecho a la educación y por lo tanto lo que ofrece como cuestión prioritaria es educación pública y la posibilidad de que el derecho a educarse no se interrumpa y por lo tanto va siempre a absorber toda la matrícula y toda la migración de esta matrícula privada hacia la pública. Ahora, pero ¿qué pasa con las vacantes? Que también es otro tema que preguntan los padres. ¿El Ministerio de Educación dispone de vacantes para trasladar o recibir, mejor dicho, a alumnos de la escuela privada a la escuela pública? En este momento, con los números que estamos manejando, sí. Si se incrementasen los números, que recién vamos a tener hasta, digamos, principios del próximo año, cuando se inicien los procesos de matrícula, lo que estamos haciendo es que, como casi de forma preliminar, lo más probable es que la educación sea semipresencial, podamos tener la mayor posibilidad, dadas estas circunstancias, de captar la mayor cantidad de estudiantes que emigran de la escuela privada. Entre otras cosas, porque cuando hablamos de semipresencialidad, para que le quede muy claro a los padres, Jaime, no estamos hablando de una semipresencialidad tan estandarizada como que 2 veces por semana voy todo el día a clases y los otros días hago educación remota, sino por grados, por niveles, van a poder asistir algunas horas a clases, que son los modelos que se han implementado. Exacto. ¿Cuántas? Y complementarlo. ¿El cálculo cuál es? ¿Cuántas horas? Estamos en pleno proceso de diseño, pero van aumentando. Es decir, en primaria tenemos algunas cantidades de horas mucho más reducidas, porque hay una matrícula más amplia, y entonces hay que ir modulando por grados. Es un trabajo de filigrana que se está haciendo para poder atender esta eventual incertidumbre, porque finalmente es eso, ¿no es cierto? Hay que estar como muy atentos, por eso hacíamos el juego de prende y apaga. Porque tenemos el escenario va cambiando y en el escenario A, entonces vamos a aprender esto con la posibilidad semipresencial con 3 días a la semana para 4 grados y ahí ir moviendo todo el sistema según vayamos avanzando, inclusive volviendo hacia la cuestión remota si los indicadores epidemiológicos sanitarios nos obligasen a hacerlo. El exministro Benavides, según una nota del 5 de noviembre, contó que el retorno a las clases presenciales serían seguros, graduales, flexibles y voluntarios. A más de un mes, ¿usted nos está diciendo que cuándo va a tener una respuesta más concreta el Ministerio?
sigue siendo seguro, flexible y voluntario y gradual, ¿no es cierto? Ajá. Lo único que ha cambiado del diseño inicial que ya venía avanzando desde la gestión del ministro Benavides y que sobre esa base hemos retomado, es que la condición epidemiológica en el país también empieza a cambiar. El cronograma de vacunas ha cambiado también la idea de cómo va a llegar la segunda ola y lo que estamos haciendo es estos ajustes finales. Lo que ya sale esta semana es lo que se conoce en el sector educativo como la norma técnica, que es lo que regula los grandes periodos del año escolar. Es decir, vamos a empezar el 15 de marzo oficialmente, Ya. vamos a terminar el 18 de diciembre. A diferencia de otros años, vamos a tener en la escuela pública el modelo de escuela privada, de tener una semana en mayo y una semana en octubre, para que el receso de estudiantes sea un proceso de reentrenamiento, capacitación, de revisión de lo hecho por parte de los profesores, porque, como usted comprenderá, estamos en una situación inédita para el sistema educativo. Empezó este año con una situación de emergencia, pero lo que está claro es que el próximo año, independientemente de cómo vaya avanzando la emergencia, lo que tenemos es que responder muy rápidamente, muy dinámicamente y muy flexiblemente a lo que el contexto nos esté obligando, ¿no? Esto de la vacuna, sin duda, también aumenta la incertidumbre, estos cambios de planes o sobre todo de fechas para que la gente se vacune. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha establecido cuál es el nivel concreto y listado de las prioridades, ¿no? Evidentemente el personal médico, pero no solamente las enfermeras y los médicos, sino también hasta el personal administrativo, el personal sanitario, etcétera, etcétera. Es decir, hay un orden mucho más detallado. Le cuento el caso solo de los Estados Unidos. En el caso del Perú, y concretamente lo referido a su sector, ¿los niños tendrán prioridad para cuando llegue la vacuna? Y si es así, ¿cuáles van a ser los criterios? Lo que va a tener prioridad son los docentes. Ya. Porque los adultos son los que están, digamos, más aptos para el recibir las vacunas. Originalmente los docentes no estaban en la lista preliminar. Luego de conversaciones con el Ministerio de Salud y con la ministra Massetti, estamos tratando de modificar esa norma para poder incluir a los docentes y se sientan también ellos seguros para poder efectivamente dar las clases. Toda la investigación que se tiene de los países que han abierto las escuelas, Jaime, el nivel de contagio de niños hacia adultos o de niños entre niños ha sido muy bajo, las tasas han sido muy bajas, ¿no? Entonces eso también forma parte de esta gran bolsa de indicadores con los que queremos formar estos índices de ruralidad, de diferentes tipos de ruralidad, diferentes tipos de urbanidad, para poder efectivamente jugar una especie de ajedrez muy fino con el sistema educativo del 2021. Ahora, ¿cuáles serían entonces los protocolos a seguir de reanudarse las clases? Es decir, ya sea presencial o semipresencial, como ya algunos colegios lo están avisando a sus alumnos. ¿El aforo por aulas va a cambiar? ¿Cuántos niños se van a poder tener por aula? Y luego le pregunto sobre los maestros que usted me acaba de decir, pero para no atosigar de preguntas. Protocolos, aforo por aula, niños por aula. En tres momentos. El aforo, por supuesto, va a alcanzar entre el 40% más o menos, dependiendo de los módulos que se estén trabajando. Es decir, hay clases que tienen secciones mucho más pequeñas, en donde probablemente el aforo puede ser más grande, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con las dimensiones del colegio. En secundaria suele, digamos, haber una presión de matrícula menor, pero efectivamente más estudiantes adultos, digamos, o jóvenes adultos, en donde se tendrá que evaluar si el aforo tiene que disminuir. Pero junto con eso ya hay unos protocolos trabajados con MINSA que tienen que ver con, por supuesto, además de las cuestiones generales de uso de mascarillas, de lavado de manos, de distanciamiento social, el tener unas alertas que significan, por ejemplo, en la clase presencial, inclusive en la virtual, pero sobre todo en la presencial, un niño, una niña, un joven falta ese día, inmediatamente se alerta las razones de por qué faltó o el docente.
Si ese niño tiene, por ejemplo, algunos síntomas o efectivamente se le hace una prueba o tiene niveles de contagio, se hace el primer cerco en el aula, ¿no es cierto? Si hay más de un niño, se hace el cerco en la escuela, por supuesto todo se vuelve a virtualidad y se acaban las fases presenciales. Esa parte también forma parte del protocolo que estamos elaborando. Es decir, si se detectase un caso en un aula, inmediatamente se detiene la semipresencialidad o presencialidad, según sea el caso, y todos a la casa. Exacto. Ya. Ahora, ¿quién va a supervisar eso? Eso es una buena medida. Es una muy buena pregunta porque se está armando un equipo de trabajo en unas redes con las escuelas que ya trabajan muy bien con los centros de salud y con las propias UGELs. ¿Pruebas para los niños o pruebas para los profesores? Pruebas moleculares. Moleculares. ¿Se está considerando eso? Se está considerando eso al principio para los maestros otra vez, nuevamente, que son el grupo de riesgo, digamos, entre comillas, de riesgo más importante, ¿no? Ajá. ¿En qué fase se vacunará a los maestros cuando llegue la vacuna? ¿Cómo está establecido ese orden? Le decía, primero el personal médico, policías, etcétera. La idea es que esté en este primer grupo de personal de primera línea, ¿no es cierto? Vacunadores, personal de salud, personales de seguridad, policías y docentes. En esa digamos, discusión estamos ahora con MINSA, que tiene que ver un poco con cómo va a desarrollarse, por supuesto, el calendario de vacunas final que tengamos. Comparto el comentario de una televidente que es reiterativo, y no solamente lo he leído en las redes, sino también me lo cuentan diferentes personas. Dudo que inicien clases presenciales el 2021. Muy difícil sin vacuna. No enviaría a mis hijos ni loca. ¿Qué le diría a esta madre de familia? Que tiene toda la razón de tener miedo y por eso tenemos la alternativa de seguir haciendo educación remota, ¿no es cierto? Lo que debe quedar, Jaime, muy claro para todos, es que la responsabilidad primera, esa que me hace despertar todos los días a las 3 de la mañana, es saber que tenemos toda la seguridad de poder tener un sistema lo más seguro posible, lo más sano posible y con el menor riesgo posible, ¿no es cierto? En la mínima duda que tengamos luego de todo este trabajo intenso que está haciendo el Ministerio de Educación y sus equipos para hacer estos diseños, en donde efectivamente haya riesgos, obviamente vamos a volver a la idea remota porque no podemos poner en riesgo ni a los estudiantes ni a los docentes. Así que los padres de familia les pido en general que estén tranquilos porque primero esto es muy cambiante y por eso estamos muy abocados a hacer este diseño tan dinámico que nos está costando tanto mover como filigrana, porque la decisión final va a venir más adelante, ¿no es cierto? En este momento sería muy irresponsable decir vamos a empezar de tal manera el 15 de marzo porque el contexto y las condiciones cambian muchísimo. Pero inicialmente el plan es el que nos dijo hace un momento, que las clases comenzarían el 15 de marzo y terminarían el 18 de diciembre, 2021. Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, hablemos del 2020. ¿Cuál ha sido el nivel de aprendizaje en este 2020? Porque ya se ha dicho que todos pasan de año esta vez. Sí. A ver, ahí hay dos preguntas en uno, digamos. La primera es que acabamos de terminar el operativo de una evaluación de aprendizajes muestral que el Ministerio de Educación emprendió hace algunas semanas, antes que yo asuma la cartera, en donde a partir de una metodología con dispositivos electrónicos se ha levantado información muestral de varios grados para ver cuánto se ha aprendido. Los resultados de esos recién están en pleno procesamiento. La próxima semana tendremos la información final. Acaba de terminar el operativo para levantamiento de información. Eso nos va a permitir mirar cuánto hemos avanzado, cuán efectivamente se ha aprendido o no, o qué cosas se ha aprendido durante la pandemia. Esta información además nos sirve de forma prospectiva porque a partir de esos resultados es que vamos a poder alimentar de mejor manera los dos momentos de nivelación que vamos a tener el próximo año. Uno de enero y febrero, en donde vamos a tener unas carpetas de nivelación colgadas en la página web del Ministerio para que podamos
todos los que queremos volver a mirar y afianzar lo que trabajamos, hacerlo durante enero y febrero. Nivelación y un segundo periodo. voluntaria. Una nivelación. ¿Nivelación voluntaria o nivelación voluntaria? Curricular, voluntaria. digamos. Ah, voluntaria. Ya. Porque los estudiantes con toda la razón del mundo me han escrito y me han dicho con mucho cariño y algunos con no muy tanto, necesitamos un poco de vacaciones porque estamos un poco tensos, ¿no es cierto? Claro. El que más recuerdo con más cariño es uno que me dijo, cachetón, quiero mis vacaciones, ¿no es cierto? Y entonces tienen todo el derecho a decirme cachetón y que tengan vacaciones. Entonces, lo que sí va a estar entre marzo y junio, un periodo ya formal de nivelación, porque ahí viene una evaluación para darnos cuenta cuánto han avanzado efectivamente, ya, cuánto todavía requieren seguir trabajando el segundo semestre del año 2021 o cuándo pueden ya trasladar sus planes de estudio hacia nuevas competencias, ¿no es cierto? Ajá. Para darnos cuenta, Jaime, que el año 2021, por más que parezca, no va a ser igual al 2019, ¿no es cierto? Se va a parecer más al 2020 porque las circunstancias del contexto así todavía lo indican, ¿no? Evaluación entonces complementaria o una revisión de lo avanzado en marzo o de marzo a julio, que es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿cuál ha sido finalmente el nivel de deserción? Ya, eso también, el dato exacto lo vamos a tener cuando cierre el sistema la próxima semana. ¿Pero hay algún avance? Pero en principio hay un avance. En principio el aumento ha sido casi entre un 35 y 40% más de lo que ya se tenía del año anterior, ¿no? Porque en el último trimestre. ¿Por qué? Porque un tema fundamental con el abandono escolar es que el abandono escolar no es una cosa producida por la pandemia. Se ha intensificado en algunos puntos, pero viene de atrás, ¿no es cierto? Cuando a mí hace algún tiempo me requerían en los programas en mi rol de investigador en temas educativos y me preguntaron que había 300.000 estudiantes que probablemente iban a dejar la escuela durante el 2020 porque no siguieron Aprendo en Casa o por cualquier otra razón, lo que yo les recordaba es que en el año 2019, 6 de cada 10 estudiantes de secundaria rural abandonaban el colegio. Y entonces, 6 de cada 10, bueno, en el área rural. 6 de cada 10, en el área rural. En el área rural. En el área urbana eran 4 de cada 10. Ya. Entonces, las cifras son un problema muy estructural. El abandono se ha estudiado muchísimo, tiene que ver con asuntos socioeducativos, no solo pedagógicos. Y claro, ahora se ha intensificado por esta situación tan excepcional, pero por eso, permítame, Jaime, darle un mensaje a aquellos que han, por diversas razones, todas comprensibles, dejado de estudiar durante el 2020, es decir, que podemos recuperar. Podemos venir el próximo año, tenemos enero y febrero medio en vacaciones o no, tenemos otra vez un periodo particular entre abril y junio para poder recuperar algunos de los conocimientos que creen que no han tenido. Y entonces el mensaje es eso, a decir que no está perdido el asunto, ¿no es cierto? Que incluso por aquellos que dejaron, le estamos dando posibilidad para que regresen y es posible recuperar. Ajá. Ahora, brevemente, ¿qué pasa con la educación inicial? Ya, ese es el punto principal, ¿no es cierto? Porque todo indica a que la educación inicial es la que más golpeada ha estado porque la virtualidad no ha sido el mejor mecanismo para hacerlo, ¿no? Allá hay una discusión inclusive internacional respecto de cómo hacerlo. La idea es empezar a migrar a las ideas iniciales de la educación inicial, que es tener una educación inicial, digamos, al aire libre. Ya. No tenerla en espacios cerrados y más bien cargarle el peso lúdico que tenía y utilizar espacios públicos, utilizar los patios de los colegios para que efectivamente los niños y las niñas puedan aprender, o sea, puedan eso, entrar en un se proceso está contemplando que la educación inicial sea, por ejemplo, en los parques. Por ejemplo, y que sea sin duda semipresencial, ¿no? Semipresencial también. ¿Y las universidades e institutos? Ya, ahí también, ahí es más fácil, digamos, porque este año ha ayudado a recuperar a la universidad pública. El 98% de las universidades ya
empezaron a trabajar de forma remota y entonces allí lo que estamos viendo por la autonomía universitaria es solo coordinar con las universidades para ver cuándo efectivamente se tiene que hacer una educación presencial, porque así lo exigen los laboratorios, Claro. por ejemplo, respecto de una educación que más bien se podría mantener remota. La idea es estimular a que en el caso de la educación superior, al contrario, se continúe con la educación virtual y con la educación remota. Una última pregunta, ministro, agradeciéndole anticipadamente por la entrevista, que no tiene que ver necesariamente con su sector, pero usted, al ser parte del gabinete, puede eventualmente compartir algún dato que pueda tener. Hay varias personas, y me incluyo, que consideran que sería oportuno que, a la luz de las cifras y de la situación de la pandemia, tal como se viene reportando y se viene viviendo, reconsidere la posibilidad de hablarle a la gente cada cierto tiempo, regularmente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, decirles: acá están las vacunas, así va a ser la clase, las clases el próximo año, las pruebas moleculares hemos comprado varias, vamos a retirar las serológicas o cosas así, que era algo que se hacía durante el gobierno del señor Vizcarra y que de alguna forma marcó una relación entre el gobierno y la gente, y sobre todo concretamente las cosas y los protocolos que se hicieron, sobre todo durante la cuarentena. ¿Lo está evaluando el gobierno concretamente? No solo lo está evaluando, sino que mañana, que tenemos sesión de Consejo de Ministros, es parte de la agenda. Es decir, cómo van a ir, cómo vamos evaluando las medidas que dimos hace unas semanas, cuál va a ser la nueva estrategia de comunicación en este nuevo contexto que efectivamente nos está poniendo en una situación distinta que la que tuvimos hace un mes. Mañana cumplimos un mes en el gobierno, 2 semanas después del voto de confianza. Ajá. Y necesitamos hacer una evaluación. Mañana forma parte de la agenda. O sea, van a evaluar si es que van a hacer eventualmente, esporádicamente, o una vez a la semana, 2 veces a la semana, conferencias de prensa para informarle a la gente de cómo va el estatus de la pandemia. Totalmente. Como usted muy bien lo dice, estamos ante una necesidad de más y mejor comunicación. Sí. Los contextos han cambiado. Y eso, insisto, es parte de la discusión de la agenda de mañana. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Le agradezco por esta entrevista. A usted, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, esas son las cosas entonces en torno al sector educación, a lo relacionado también a la pandemia. Se va a evaluar mañana entonces si es que se retoma esta modalidad de comunicación oficial, directa, entre el gobierno y la gente. Así que tendremos seguramente novedades el día de mañana. Vamos a la pausa y regresamos con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, porque IDL Reporteros, con evidencias, con fotos, con videos, ha logrado reconstruir hace algunas semanas ya en una crónica muy prolija la muerte de Inti Sotelo, pero ahora han publicado una crónica con reconstrucción de hechos, cómo se desarrolló o cómo se produjo la fatídica muerte de Brian Pintado, porque nada está dicho.